Bueno, comenzamos la clase de hoy, que es la última antes del examen del ámbito social del nivel 2. Bueno, quedaba por ver un tema, el tema 6, que es el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a ver. Después de la Segunda Guerra Mundial, las esperanzas de paz que brotaban de la ONU quedaron eclipsadas con la aparición de dos bloques antagónicos de potencias que se oponían. Un bloque occidental, alineado tras los Estados Unidos, que se enfrentaba a otro socialista o denominado del Este, aglutinado en torno a la URSS. Tiene lugar un notable ascenso del comunismo en todos los países del este europeo, protegido o impulsado por la URSS. En Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia y Hungría se alcanzan el poder los gobiernos comunistas. Este fenómeno no solo se dio en Europa, sino que en Asia empieza el auge comunista, como China, donde surge una guerra civil en el 1946 con el triunfo de Mao Zedong y el comunismo. El Plan Marshall, que era una ley de cooperación económica de los Estados Unidos, fue rechazada de plano por la URSS y sus países satélites europeos. De esta forma, Europa quedaba dividida en dos grandes bloques opuestos ideológicamente y delimitados por una frontera política que Churchill denominó el telón de acero. El presidente norteamericano Truman llevó adelante un plan de detención al comunismo. Una serie de organizaciones daban vitalidad al bloque occidental. En 1948, por ejemplo, nacía la OEC, Organización Europea de Cooperación Económica, que era la encargada de administrar la ayuda americana del Plan Marshall. Un año más tarde, en el 49, se establecía el Pacto del Atlántico, del que nace la OTAN, cuyas siglas significan Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es un organismo internacional de seguridad y defensa que concretaba la alianza entre la Europa occidental y los Estados Unidos frente a la URSS. A estos pactos de Unión Occidental, la URSS replicó de forma paralela. Así, se creó la Cominform en la Constitución en 1949 del Comecon, que respondía a la existencia del OEC, y por último, como respuesta a la OTAN, en el año 55, el Pacto de Varsovia, que era para la defensa militar en la zona de la URSS. Bueno, más temas importantes del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Habría que hablar un poco del mundo capitalista y el mundo socialista. ¿Vale? Estas preguntas suelen caer en los exámenes tanto de evaluación como de final de curso en junio. A ver, ¿cómo podríamos definir capitalismo? Bueno, capitalismo lo que tiene como punto fundamental es la propiedad privada de los medios de producción. En su mayoría es mayoritaria cuantitativamente y fundamental. La forma dominante es el sector privado, por tanto, el empresario es el dueño de los medios de producción y tiene derecho a utilizar estos medios, a apropiarse del producto y vender y transferir estos productos. Una parte o totalidad de la empresa o una parte o totalidad de la empresa. En función del objetivo de beneficio se pueden utilizar los medios de producción, es decir, a los trabajadores. Los trabajadores tienen como función obtener el máximo beneficio. Esto va a determinar las relaciones de producción, la distribución de los ingresos, del consumo y de la inversión. Estas decisiones se toman en función de los medios de producción y van a determinar la estructura de las clases sociales. Por otro lado tenemos el socialismo, en el que el Estado es el dueño de la mayor parte de los medios de producción. No existe una propiedad privada. Luego habría que hablar dentro del socialismo de un concepto, el de estatización, que significa que el Estado es el titular jurídico de los medios de producción, como he dicho, y el Estado es un sujeto colectivo
pero pretender que el Estado sea igual a la sociedad, o sea, al pueblo, es una identificación ideológica. En la práctica no se da. ¿Qué ocurre con la propiedad privada? Bueno, pues desempeña un papel marginal, salvo en algunos ámbitos, como los bienes del consumo, que sí que son propiedad de los trabajadores. También funciona la propiedad privada en las parcelas agrarias concedidas a los campesinos como complemento de su renta. No se pueden enajenar los activos. Los gerentes, funcionarios del Partido Comunista, lo que tienen que hacer es administrar los activos que la sociedad pone en sus manos. No se pueden hacer transacciones mercantiles porque no tienen capacidad jurídica. La burguesía carece de los medios materiales para su reproducción porque no tienen riqueza suficiente. Es el proletariado el que detenta los medios de producción a través del Estado. El grupo social dominante que se articula dentro del Estado son los dirigentes del Partido Comunista. Esta clase social es heterogénea. Hay directores de empresa, funcionarios y también gente de la clase obrera. Estos dirigentes del Partido Comunista pueden tomar decisiones sobre qué, cómo, cuánto, dónde se produce. El Estado se apropia del excedente social, es decir, los miembros de la clase social dominante han sufrido una menor pecunia. Bueno. Otro punto importante que teníamos que tratar sobre este tema es la descolonización del tercer mundo. ¿A qué llamamos descolonización? Pues al proceso histórico por el que las colonias dependientes de los países de Occidente consiguen su independencia política. Se trata de un proceso opuesto, por tanto, al colonialismo. Este hecho tuvo lugar a partir del año 1945, o sea, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. El proceso descolonizador no se realizó de una manera uniforme, sino que adoptó dos modalidades diferentes. Una primera, una descolonización pacífica, que se produjo de la siguiente manera. La independencia se obtuvo mediante pactos a través de una labor diplomática, como por ejemplo la India y el resto de colonias británicas. La forma de gobernar las colonias británicas y de preparar la sucesión a la independencia fue fundamental en estos hechos. Por otro lado está la descolonización violenta, en la que la independencia se logra mediante la ruptura entre la metrópoli y la colonia, mediante enfrentamientos bélicos. Es el caso, por ejemplo, de Argelia e Indochina respecto a Francia y Portugal. ¿Cuáles fueron las causas de la descolonización? Pues muy variadas. En primer lugar, el brote del nacionalismo en los países colonizados. Por ejemplo, los pueblos de Asia y África eran conscientes de su retraso material, pero también de sus diferencias culturales y religiosas. Iniciaron, por tanto, una lucha por su liberación, ayudados en la mayoría de los casos por la hostilidad de las poblaciones de color frente al blanco europeo. Otra causa fue, por ejemplo, la existencia de minorías intelectuales autóctonas. Estas élites de los pueblos sometidos, que habían sido educadas en las universidades occidentales e influenciadas por las corrientes políticas e intelectuales de Europa, a su regreso a la colonia se convierten en las clases dirigentes. Esta política se dio sobre todo con Gran Bretaña y consecuencia de ello fueron las descolonizaciones pacíficas de sus posesiones, al contrario de Francia, por ejemplo, que ejerció un dominio más despótico. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial también, la debilidad y pérdida de prestigio de las respectivas metrópolis propició el éxito de los procesos emancipadores. Las colonias, que en el conflicto habían apoyado decididamente a sus metrópolis, comienzan a pedir su libertad tras la guerra. También la ONU, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclama el derecho de autodeterminación de los pueblos y su libertad. Uno de los hitos de las Naciones Unidas fue su resolución, una de sus resoluciones adoptada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1960, que declaraba las garantías de independencia para las colonias y sus pueblos, y los pueblos.
89 países votaron a favor, ninguno en contra, y se abstuvieron 9 países, que fueron Australia, Bélgica, República Dominicana, Francia, Portugal, España, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Entre estos 9 países se encontraban las grandes potencias coloniales. Bueno, habría que hablar también un poco del tercer mundo, cómo surge este término. Este término fue acuñado en los años 50 para referirse a los países de Asia, África y América Latina, haciendo un paralelismo con el término francés tercer estado, que designaba a los países que no pertenecían a ninguno de los dos bloques que estaban enfrentados en la Guerra Fría. La parte occidental de Europa y Estados Unidos y la URSS, como he dicho, pues el resto eran denominados el tercer estado. De ahí derivan a tercer mundo. También por eso se les llama países no alineados. Eran estos países poco avanzados tecnológicamente, con economía dependiente de la exportación de productos agrícolas. Su base económica se centraba todavía en el sector primario, altas tasas de analfabetismo, crecimiento demográfico galopante y gran inestabilidad política. Estos países, muchos de ellos recientemente independizados de las potencias coloniales europeas, de lo que hemos hablado justo ahora mismo, se articularon políticamente en la Conferencia de Bandung en el año 1955 y en el movimiento de países alineados. El tercer mundo de los países no alineados se distinguía así del primer mundo de naciones desarrolladas capitalistas y el segundo mundo que correspondía a los países alineados en torno a la URSS. Aunque este término se sigue utilizando para designar a los países subdesarrollados, el concepto de tercer mundo se ha ido vaciando de contenido en un doble sentido. Por un lado, en el político, al desaparecer el bloque soviético, y en el económico, al emerger países industrializados nuevos como Taiwán o Corea del Sur y los países petrolíferos de Oriente Medio. Un poco hablar ahora de los conflictos y focos de tensión en el mundo actual. Bueno, actualmente podemos dividir las tensiones del mundo en varias áreas y por varias causas diferentes. Por un lado, tenemos el aumento del integrismo islámico tras el triunfo de la revolución iraní, que es de carácter integrista, islámico y antioccidental, con todo lo que este hecho implica. El foco se ha trasladado a todo el ámbito islámico. Tenemos que países con años de independencia, como Argelia, se sumergió en una guerra civil en el año 1992 entre los partidarios islámicos y el partido moderado, que estaba en el poder. Estos movimientos radicales se han ido extendiendo por todo el norte de África, Marruecos, Túnez, Libia y Egipto. Líbano, incluso las antiguas repúblicas de la URSS como Turquía y Sudán sufren hoy en día los intentos de desestabilización de los regímenes en pro de instalar repúblicas islámicas. La reciente guerra contra Irak de Saddam Hussein y su posterior ocupación también es causa del integrismo islámico. Otro área de conflicto fue la desmembración de Yugoslavia. Tras la muerte de Tito, Serbia se convirtió en la heredera militar y política del agonizante Estado yugoslavo. Frente a esta supremacía serbia y otras repúblicas, piden y obtienen su independencia, como Eslovenia y Croacia, que fueron las primeras. Luego vendrá el caso de Bosnia-Herzegovina, de mayoría musulmana, con una cruel guerra desconocida desde la Segunda Guerra Mundial. Finalmente será el caso de Montenegro. Ha sido este un proceso que se ha conocido como balcanización. Otro de las áreas de conflicto sería el conflicto entre Palestina e Israel, que tras la descolonización británica nace el Estado de Israel en el año 1948 con el desalojo de los palestinos de su tierra. Surge así el conflicto que hoy todavía se recrudece cada día más. Y por último lugar podríamos hablar del caso de Corea del Norte y la peculiar situación de Afganistán, que son hoy en día conflictos latentes sin que se vea claramente una situación para definir. El caso de Cuba, con un embargo permanente que dura 30 años, es otro caso de tensión actual, pero bueno.
vamos a hablar ahora del concepto de globalización. Definimos globalización como el proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. En teoría, este es un fenómeno de igualación a escala mundial. La globalización es, por tanto, un fenómeno complejo que no debería ser sorpresa que provoque diferentes reacciones entre diferentes individuos o grupos. Para algunos representa una amenaza que atenta a la estructura misma de la nación-estado y el concepto moderno de democracia, mientras que para otros, por el contrario, como son para los partidarios del islamismo político, buscan imponer estructuras políticas no islámicas sobre países que lo rechazan. Para otros amenaza la identidad nacional, mientras que otros ven esa identidad como una construcción impuesta que busca destruir diferencias individuales y culturales en aras de una unidad artificial. Es evidente que dentro de esta coyuntura aparezcan nuevos centros de poder, por encima incluso de los propios estados y de los organismos internacionales. Son los llamados poderes en la sombra, que voy a citaros a continuación. Los más conocidos sería, por ejemplo, el Consejo de Relaciones Exteriores, fundado en 1919 en los Estados Unidos para combatir a la política aislacionista americana, el Club Bilderberg, la Comisión Trilateral. Por último, hablar del terrorismo. Hoy en día, en este mundo globalizado, se está produciendo un nuevo fenómeno que vamos a resumir un poco a continuación. Estamos asistiendo a la época del terrorismo, donde la victoria depende del miedo producido y de las víctimas alcanzadas. Ya no tenemos escenarios donde grandes ejércitos conquistan o someten a otros pueblos a través de una gesta bélica ejecutada por héroes militares, que expanden su poderío por amplios territorios buscando el ensanchamiento de su reino. Tampoco asistimos al espectáculo de la mutua disuasión armada de la guerra fría entre potencias que se cuidaron de hacerse daño porque conocían las consecuencias desastrosas de un enfrentamiento nuclear. Estamos en presencia de algo mucho más desesperanzador y que, paradójicamente, es llevado a cabo por los más débiles, por aquellos provenientes del tercer mundo y que además están dispuestos a sacrificar su vida por la causa que defienden. Esto configura necesariamente un panorama muy desalentador para la humanidad. Hoy en día, la necesidad más sentida en la mayoría de los países del mundo es la de alcanzar seguridad, y el reto más desafiante para el Estado como institución es justamente brindar seguridad a sus ciudadanos. La amenaza de hoy está configurada por tres frentes claramente definidos. El crimen organizado, la mafia es el más conocido, el terrorismo y la miseria de la gran mayoría de la humanidad, que hace que muchos se conviertan en terroristas forzados. Destacan los principales grupos terroristas hoy en día: Al-Qaeda, de carácter global, que se extiende principalmente por el mundo islámico, y su objetivo es el de practicar la guerra santa o yihad islámica por todo el mundo. El Frente de Liberación de Palestina, las FARC colombianas, que luchan contra el gobierno de Colombia y que llevan más de 30 años combatiendo en las selvas, secuestrando y masacrando a la población indígena colombiana. El IRA, o Ejército Republicano Irlandés, que opera en el norte de Irlanda, siendo su objetivo separarse de Gran Bretaña. Hoy en día parece que se han atenuado bastante su importancia mediante pactos suscritos. Y por último, ETA, la organización terrorista fundada en 1958 durante la dictadura franquista, que se declara independentista, nacionalista, vasca y marxista-leninista, y recurre a la lucha armada para conseguir sus objetivos. Tiene como ámbito de acción España y ocasionalmente Francia y Portugal. Bueno, por último, no le he dado.
No me digas. No, 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 no. Me parece que no. A mí no ha pasado nada de fotos, ¿eh? No le he dado. Estaba hablando, pero no le he dado a grabar. Oh, sí, 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 espera. A mí me ha pasado una vez, te lo paso una vez. A ver si es esto. ¿Y qué has hecho? ¿Mm? ¿Cuándo te ha pasado qué has hecho? Yo el año pasado lo ponía grabado. Sí, tiene tiempo de editando, ¿no? Y no hago todo un repaso para lo de... Voy a hacer el repaso y ya está. Y ya está, ¿sabes? Y no te compliques. Joder, qué rabia. Bueno. A ver. Bueno, ha habido un problema y creo que no se ha grabado la clase de hoy. Así que los que no habéis podido atender, pues no vais a poder recurrir a ella. Sin embargo, voy a repetir un poco lo más importante de cara al examen, ¿vale? El repaso, que al final es lo que más útil os va a ser, ¿vale? Bueno, normalmente suele haber una primera pregunta tipo test que nos dan 3 opciones, ¿vale? ¿Qué preguntas suelen aparecer más frecuentemente? Pues preguntas referidas, por ejemplo, a la Constitución española actual. ¿Cuándo se creó? Pues en el año 1978, concretamente el 6 de diciembre. Si queremos recordar también el día, vale, estaría bien, pero vamos, sobre todo el año, que no se nos olvide, 1978. Siguiendo el tema de la Constitución española, ¿cuál fue el logro más importante de esta Constitución? Pues recordamos que fue la creación de la España de las autonomías, concretamente 17 comunidades autónomas, que respondían principalmente a las reivindicaciones históricas de catalanes y vascos. Ya que fue uno de los grandes logros, el logro principal de la Constitución española, convendría que supiésemos cuáles son estas 17 comunidades y situarlas en el mapa, ¿vale? Estaría bien conocer los nombres, pero si no nos acordamos de las 17, sí por lo menos saberlas situar en el mapa si me diesen los nombres. Una segunda pregunta, que suele ser de atribuir el concepto adecuado a la definición que me dan. Dentro de los conceptos que suelen aparecer más frecuentemente en los exámenes, tenemos el de dictadura, que es el sistema de gobierno en el que el poder legislativo, ejecutivo y judicial se concentra en una sola persona, en el dictador, que es el rey o el monarca, que es la persona que en la cual recae el poder en la monarquía absoluta o en cualquier tipo de monarquía. Democracia es el sistema de gobierno en el que los ciudadanos eligen a sus representantes mediante el voto, sin diferencia alguna de clase ni género. Y república, que es el sistema de gobierno parlamentario en el que no existe el rey, ¿vale? Sería lo contrario a monarquía. Una tercera pregunta que suele ser sobre ordenar cronológicamente una serie de acontecimientos dentro del temario de esta evaluación. Pues así, por citar algunos de los acontecimientos más importantes, podría decir la Revolución Industrial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Revolución Francesa y la Primera Guerra Mundial. Os lo he dicho de forma desordenada. Si tuviésemos que ordenarlos, el primer acontecimiento sería la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, en el 1789. Después tendríamos la Revolución Industrial,
principios a lo largo del siglo XIX. Después la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, seguido de la Guerra Civil Española, que ocurrió en el 1936, y la Segunda Guerra Mundial sería el acontecimiento más reciente de los 5 que os he nombrado, ¿vale? Así que echarle un vistacito a esto. Una cuarta pregunta de definir conceptos, ¿vale? Conceptos, por ejemplo, como división de poderes, que sería la separación de poderes, de los poderes que antes he citado cuando hablaba de la dictadura. Los 3 poderes que existen es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos poderes se dividirían en distintas instituciones para evitar que el poder esté en manos de una sola persona, o sea, lo que ocurre en la dictadura. El poder legislativo consiste en crear leyes, le corresponde al Parlamento y al Senado. El poder ejecutivo consiste en gobernar y garantizar que las leyes se cumplan. Le corresponde esto al presidente y sus ministros. Por último, el poder judicial tiene como objetivo juzgar el incumplimiento de las leyes y corresponde a los tribunales de justicia, es decir, a los jueces. Otro concepto que me pueden pedir que defina, sufragio universal, sería el derecho de voto de todos los ciudadanos mayores de edad, tanto hombres como mujeres, sin diferencias de clase ni género, ni religión, ni cualquier otra, ni dinero, ni cualquier otra categoría. Una quinta pregunta, parecida a la segunda, de colocar concepto a la definición que me dan. Entonces, pues conceptos que tengo que repasarme: absolutismo, que sería el sistema político del antiguo régimen en el cual la corona asumía todos los poderes del Estado, repito, legislativo, ejecutivo y judicial. Imperialismo, que era la doctrina y la práctica de la dominación, tanto política, administrativa como económica, de un Estado con respecto a otro. El Estado que conquista y domina se llama metrópoli y el dominado colonia. Proletariado sería el grupo social surgido por la revolución industrial, integrado por el conjunto de los obreros de las fábricas. Recibían un salario por su trabajo, pero sus condiciones de vida eran miserables. Restauración, nombre con el que se designa el restablecimiento en el año 1874 en España de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII y por extensión al régimen político y económico instaurado entonces. Sería restauración de la monarquía. Y por último, liberalismo, que es la doctrina que considera la libertad del individuo como el valor supremo del hombre. Una sexta pregunta de tipo test, también de elegir entre 3 opciones. Por ejemplo, el general primer cónsul de la República Francesa fue Napoleón Bonaparte. Los partidarios de la subida al trono del hermano de Fernando VII recibieron el nombre de carlistas. Isabel II era la hija de Fernando VII. La Guerra Civil Española comenzó en el año 1936, como he dicho antes, y la Segunda Guerra Mundial acabó en el año 1945. Una séptima pregunta de rellenar huecos en una serie de frases que me dan. Por ejemplo, el capitalismo es un sistema económico que prioriza el sector privado. En el socialismo hay menor libertad a favor de un Estado que representa a la sociedad en su conjunto. El obrero está más protegido. Tras la caída del telón de acero, los países del este europeo han derivado decididamente hacia el capitalismo. Las 3 últimas preguntas serían de desarrollo. Una octava pregunta, pues por ejemplo, un tema que me pueden preguntar sería la Constitución de Cádiz. Esta pregunta sería valorada con unos 2 puntos aproximadamente. La Constitución Española de 1812, que fue promulgada el 19 de marzo, día de San José, y por eso se le conoce popularmente como la Pepa, estableció el principio de la soberanía popular. La forma del gobierno del país sería una monarquía constitucional, es decir, un régimen político donde el poder del rey es controlado por las Cortes. Había división de poderes, ejecutivo que lo ejercía el rey a través de los ministros,
que eran responsables ante las Cortes, el legislativo ejercido por las Cortes con el rey y el judicial, justicia que propugnaba una justicia única, común e igual para todos. Se estableció un sistema fiscal que obliga a todos al pago de impuestos según la riqueza. Se legisla sobre el servicio militar, estableciendo el Ejército Nacional. Desaparece así el ejército profesional y se reorganiza administrativamente el país con ayuntamientos y diputaciones. Hay libertad de opinión y el derecho de la propiedad. Desaparece el Tribunal de la Inquisición. La situación de guerra impidió la efectiva aplicación de lo legislado y el final de la guerra, con la vuelta de Fernando VII del exilio, él mismo declaró nulas y sin valor todas las medidas de las Cortes de Cádiz, incluyendo la Constitución de 1812. Una novena pregunta de definir conceptos, como pueden ser sociedad de naciones, que fue creada por el Tratado de Versalles en 1919, al acabar la Primera Guerra Mundial, con la intención de poner las bases para la paz y reorganizar las relaciones internacionales. Otro organismo podría ser la ONU, que significa Organización de Naciones Unidas, creada por la Carta de San Francisco en 1945 con la finalidad de mantener la paz, promover la cooperación y garantizar la seguridad de los estados que la forman. Actualmente son 192 y también el respeto de los derechos humanos. Otro tercer concepto podría ser el de OTAN, cuyas siglas significan Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una organización política y militar que crearon los signatarios, aquellos que firmaron el Tratado de Bruselas en el año 1948 y tenía por objetivo organizar Europa ante la amenaza de la Unión Soviética. Actualmente la OTAN cohesiona y organiza a los países miembros en materia política, económica y militar. Y una décima pregunta que tendría que comparar este tipo de organismos que he dicho, estos tres, Sociedad de Naciones, ONU y OTAN, con las siglas ONG. ¿Qué significan estas siglas? Bueno, pues significan Organización No Gubernamental. Es una actividad de carácter público con fines y objetivos humanitarios y sociales, creada independientemente de los gobiernos, de ahí su nombre. Las otras tres siglas, es decir, la Sociedad de Naciones, la ONU y la OTAN, responden a organismos internacionales. Los objetivos son parecidos, la paz, el diálogo, la seguridad, pero en el caso de las ONG suele ser a nivel de personas y en el caso de las otras tres organizaciones, la Sociedad de Naciones, la ONU y la OTAN, a nivel de países. Bueno, siento que no se haya grabado la parte del último tema del siglo XX, pero bueno, yo creo que con el repaso que hemos hecho del examen tendríais más que suficiente, así que echarle un vistazo. Con esto me despido.